Álgebra de Baldor. División. División de polinomios con coeficientes fraccionarios. Ejercicio 57. En el video muestro la forma de resolver el numeral 9. Dividir este polinomio entre este otro polinomio. Observamos que los coeficientes de los términos son fraccionarios. Antes de comenzar a dividir, hay que ordenar los polinomios. En este caso, ya están ordenados en forma descendente. Ambos polinomios tienen que estar ordenados de una misma forma. Esto es, si el dividendo está ordenado en forma descendente, de la misma manera, el divisor también debe de estar ordenado en forma descendente. Escribo aquí el dividendo y aquí el divisor. Para comenzar a dividir, lo primero es hallar el cociente entre el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Cuando uno divide también aplica la ley de los signos. Entonces más por más da más. Luego se divide el coeficiente numérico. Esto es, vamos a dividir 3/8 entre 1/4. El cociente es el numerador, se obtiene multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Esto es 12. Y el denominador del cociente se obtiene multiplicando el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Ahora se simplifica. Estos dos números son múltiplos de 4, entonces cada uno de ellos es divisible por 4. 12 dividido 4 es 3 y 8 dividido 4 es 2. Así que nos da 3 medios. Y luego se divide la parte literal, x a la 5 dividido x a la 3. Cuando uno divide potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. 5 menos 3 da 2. Así que nos da 3 medios de x a la 2. Ahora se multiplica cada uno de los términos en el divisor por este cociente y los resultados se restan de su respectivo término semejante aquí. Como vamos a hacer la resta, entonces nosotros al resultado de multiplicar cada término por este, le cambiamos el signo. Más por más da más, entonces nosotros vamos a escribir menos. 3 medios por 1/4. Cuando uno multiplica fracciones, para hallar pues el producto, para hallar el numerador del producto, se multiplican los numeradores entre sí. Y para hallar el denominador, se multiplican los denominadores. Luego multiplicamos la parte literal x a la 2 por x a la 3. Cuando uno multiplica potencias de la misma base, escribe la base común y se suman los exponentes. 2 más 3, 5. Entonces el producto de 3 medios de x a la 2 por 1/4 de x a la 3 da 3/8 de x a la 5. Le cambiamos el signo y lo colocamos debajo de su semejante. Ahora multiplicamos el segundo término del divisor por este número, por esta cantidad. Más por más da más, 3 medios por 1/3. Aquí tenemos 3 medios por 1/3. Yo antes de multiplicar pues puedo simplificar. Y esto queda 1 medio. 1 medio, x a la 2 por x a la 2 se suman los exponentes, queda x a la 4. Más 1 medio de x a la 4 yo escribo menos 1 medio de x a la 4. Más por menos, menos 3 medios por 1/4. 3 medios por 1/4. Esto me da 3/8 de x a la 3. Aquí escribo más 3/8 de x a la 3. Más por más da más. 3 medios por 1 medio, 3/4. 3/4 de x a la 2, escribo menos 3/4 de x a la 2. Ahora reduzcamos los términos semejantes. Estos dos se anulan. 3/8 menos 3/8 da 0. Y eso era lo que se buscaba.
21 cuarentavos de x a la 4 menos 1 medio de x a la 4. Vamos a hacer esta diferencia de fracciones. 21 cuarentavos. Hay varios métodos para hacer esta diferencia de las fracciones. El que yo voy a utilizar aquí, que es el método general, es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que se llama mínimo común denominador. El mayor de los números aquí es 40, de los dos denominadores, y 40 es divisible por 2. Entonces 40 va a ser el mínimo común denominador, y va a ser el denominador de la fracción reducida. Ahora hay que hallar los términos en el numerador. Para hacerlo se divide este mínimo común denominador por cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. 40 dividido 40 da 1 por 21, 21. Luego se escribe el signo que separa las dos fracciones, en este caso el signo menos. 40 dividido 2 da 20 por 1, 20. Y 21 menos 20 da 1, un cuarentavo. ¿De qué? De x a la 4. Ahora estos dos, menos 47 sobre 120, más 3 octavos. Aquí yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a amplificar esta fracción para que tenga yo dos fracciones que sean homogéneas entre sí. Esto es que tengan el mismo denominador 120. Para que aquí haya un denominador 120 hay que multiplicar el 8 por 15. Entonces obtenemos 120. Como multipliqué aquí por 15, también tengo que multiplicar el numerador por 15. Me da 45. Como tienen el mismo denominador, entonces yo coloco ese denominador común al restarlas, fracciones homogéneas, y luego pero aquí, menos 47 más 45 da menos 2. Ambos son pares, ambos les puedo sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 120, 60. Entonces me da menos un sesentavo. Menos un sesentavo de x a la 3. Ahora restemos estas dos fracciones. 79 sobre 120. Lo voy a hacer de la misma forma como lo hice ahora. Entonces voy a amplificar esta fracción. Voy a llevar este denominador a que sea 120. Para hacerlo, tengo que multiplicar al 4 por 30. Y ahí obtengo el 120. Y también el numerador por 30 y me da 90. Son fracciones homogéneas. Al reducirlas escribo el denominador común. Y ahora opero 79 menos 90 es igual a menos 11. Entonces se obtiene menos 11 sobre 120x a la 2. Este lo bajo tal cual. Y ahora divido el primer término del resto por el primer término del divisor. Esto es 1 sobre 40 dividido. Aquí voy a aplicar la ley de la oreja. Escribo una fracción sobre otra fracción para indicar el cociente. Para hallar el numerador de esta fracción compleja multiplico los extremos entre sí. Y para hallar el denominador multiplico los medios entre sí. Y ahora simplifico. Esto me da un décimo. Más por más da más, un cuarentavo dividido un cuarto da un décimo. Y x a la 4 dividido x a la 3 me da x a la 1. Entonces aquí escribo más un décimo de x. Continúo multiplicando cada uno de los términos del divisor por este cociente. Al resultado le cambio el signo y lo ubico debajo de su semejante. Un décimo de x por un cuarto de x a la 3. Más por más da más, escribo el menos. Un décimo por un cuarto da un cuarentavo de x a la 4. Aquí escribo menos un cuarentavo de x a la 4. Más por más da más,
un décimo por un tercio. 1 por 1, 1, 10 por 3, 30. O sea, un treintavo, x a la 1 por x a la 2, x a la 3. Treintavo de x a la 3. Más por menos, menos. Un décimo por un cuarto, un cuarentavo de x a la 2. Escribo más un cuarentavo de x a la 2 aquí en la columna de los x a la 2. Más por más da más. Un décimo por un medio da un veinteavo. ¿Un veinteavo de qué? De x. Lo escribo aquí debajo de los términos en x. Y ahora procedo a reducir los términos semejantes. Estos dos dan 0, se anulan. Aquí tenemos dos términos con el mismo signo. Entonces yo sumo los coeficientes fraccionarios y al resultado de esa suma la voy a preceder del signo común. Esto es del signo menos. Aquí el 60 es divisible entre 30, entonces ese es el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común denominador. 62, 60 da 1 por 1, 1, más el signo que separa las fracciones, 60 dividido 30, da 2 por 1, 2. Aquí me obtengo 3 sesentavos. Luego simplifico. Estos dos números son múltiplos de 3, entonces cada uno de ellos lo puedo dividir entre 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 60, 20. Entonces, estos dos se reducen a menos 1 sobre 20 x a la 3. Ahora estos dos, hagámoslo mentalmente. 40 por 3 da 120 y aquí por 3, entonces me quedaría 3 sobre 120. Menos 11 más 3 da menos 8. Menos 8 sobre 120. Ahora le saco octava. Octava de 8, 1 y octava de 120, 15. Y me queda menos un quinceavo de x a la 2. Aquí estos dos también lo voy a hacer mentalmente. Esto es 2 veinteavos de x menos un veinteavo de x más un veinteavo de x. Luego bajo el último término del dividendo. Y procedo a dividir el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Al dividir también hago la ley de los signos, o sea, cuando uno divide dos cantidades lo primero que hace es la ley de los signos, menos por más da menos, luego multiplica los coeficientes numéricos, perdón, divide los coeficientes numéricos, un veinteavo dividido un cuarto, entonces esto me da 4 sobre 20, le saco cuarta y me da un quinto, y al dividir la parte literal como es la misma, x a la 3 dividido x a la 3 da 1, entonces voy a obtener menos un quinto. Multipliquemos cada uno de los términos del divisor por este menos un quinto. Al resultado le cambio el signo y lo ubico debajo de su semejante. Menos por más da menos un quinto por un cuarto, da un veinteavo de x a la 3. Aquí escribo más un veinteavo de x a la 3. Menos por más da menos un quinto por un tercio, da un quinceavo de x a la 2. Aquí escribo más un quinceavo de x a la 2. Menos por menos da más. Un quinto por un cuarto, un veinteavo. Aquí escribo, ¿un veinteavo de qué? De x. Menos un veinteavo de x. Menos un quinto por un medio da menos un décimo. Yo aquí escribo más un décimo. Ahora reduzco todos estos términos semejantes y observo que todos se anulan, porque menos un veinteavo más un veinteavo da 0, menos un quinceavo más un quinceavo da 0, 0 de x a la 2. Un veinteavo menos un veinteavo da 0, menos un décimo más un décimo da 0. Así que el último residuo es 0. Esto indica que la división es exacta. Este es el cociente. Así que el resultado de dividir este polinomio entre este otro polinomio es 3 medios de x a la 2 más un décimo de x menos un quinto. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre estos temas, me pueden contactar por alguno de estos medios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.